Y esta historia de que había un diablo viviendo en la cueva y que San Bartolomé lo derrotó es parte. El problema es que es una mentira. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy La Pau Romero. Como saben, el anterior fin de semana tendrían que haber sido chutillos. Sin embargo, por las circunstancias lamentables en las que estamos pasando, no pudimos vivir esta fiesta. Pero para esta tarde vamos a tener una entrevista con el periodista, historiador muy reconocido, don Juan José Toro, quien nos va a estar hablando sobre el contexto histórico de esta festividad. Así que vamos a escuchar qué nos dice. Ya estamos con don Juan José Toro. Es un placer tenerlo con nosotros. Don Juan, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mil disculpas por la hora, mil disculpas por las fachas, pero no me van a creer, estuve trabajando todo el fin de semana y hasta hace minutos nada más sigo recibiendo llamadas de gente que se está comunicando conmigo para pasarme información sobre el tema del Cesosico, una investigación que hemos comenzado y que estamos difundiendo también a través de CITEL. Entonces, esa es mi excusa por llegar tarde y además por presentarme así todo zapasastroso en la televisión. Claro, se comprende, don Juan, que usted es una persona muy ocupada en esos temas. Don Juan, considero que es muy importante hablar sobre el contexto histórico de Chutillos. Y ya que usted hizo una investigación al respecto, quisiera empezar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el origen de esta festividad? ¿Cuál es el origen del hecho cultural? Bueno, primero que hay que aclarar que son varias las personas que han hecho investigaciones sobre Chutillos. Es decir, nosotros tenemos una institución que es la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí. Allí estamos una veintena de personas y de estas, por lo menos 5 han estado investigando durante los últimos años. O sea, es gente que mientras pasaban los años y teníamos cada vez las entradas, nos ocupábamos también de investigar un poco dónde nació todo aquello, ¿no? Entonces son varias las personas que están investigando. Hay personas fuera de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí que también están investigando. Dos nombres nomás voy a dar. Por ejemplo, está el caso de Cristóbal Corso Cruz, él es presidente de la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí, él también está investigando el tema de los chutillos. Y el otro caso es el de Rocío Calderón, que está investigando expresamente la historia de las entradas, ¿no? Entonces, yo prefiero ser muy honesto y decir que no soy el único. eh, y como se trata de investigaciones fundamentalmente historiográficas, entonces nos tenemos que dividir en periodos. No se puede abarcar todo. La investigación esta que yo, digamos, le he puesto un hasta aquí y ahora esperaremos a más, la he realizado más o menos desde hace 30 años. O sea, en el momento en que las entradas se convierten en un fenómeno, se disparan, estamos hablando del año 1990, que ya eran un fenómeno las entradas, entonces se convierte en un fenómeno cultural. Y más allá del tema del baile, yo me pongo a investigar algunos detalles de los orígenes y de esa manera es que comienzo una investigación que si bien no se realizaba cada día, eh, era una investigación sostenida. Eso significaba acudir al archivo, revisar hemeroteca, eh, conseguir documentación. Hay papeles que hace 35 años eran imposibles de conseguir y ahora sí se pueden gracias a Internet. Entonces, durante todo ese tiempo estuvimos sumando cosas, yo fui publicando con alguna periodicidad en el periódico El Potosí, pero finalmente hemos podido redondear la investigación este año. ¿Qué parte de la investigación? El origen del hecho cultural llamado Chutillo. Claro, ¿Dónde se porque originó? a los potosinos nos han contado, es la historia que más escucho, ¿no? Que el diablo vivía en una de las cuevas del cañadón de la puerta hasta que San Bartolomé lo derrotó y expulsó. ¿Esta historia es cierta? ¿En qué se basa? ¿Quién fue la que la contó? A ver, primero que nada, por favor,
Yo ya he tenido problemas con este asunto. Hemos llegado hasta a expulsar a un socio por la reacción que tuvo sobre este tema. Y yo quiero aclarar una cosa. Nadie está queriendo echarle sombras a nada. Todo lo que es la festividad de Chuquillo sirve, todo vale. No estamos queriendo agarrar y decir, esto no sirve porque esta es la verdad. No, todo sirve. Y esta historia de que había un diablo viviendo en la cueva y que San Bartolomé lo derrotó es parte. El problema es que es una mentira. Y es una mentira que se la inventaron los jesuitas para poder sustituir un culto que ya existía en ese lugar desde tiempos inmemoriales. ¿Ya? O sea, por eso les digo, los orígenes de Chutillos no están en la colonia. Ni siquiera están en el periodo incaico. Están antes de los incas. Y concretamente están en la cultura que habitó todo lo que hoy es Potosí, provincia Linares, provincia Frías, provincia Saavedra, que fue la cultura caracara. Entonces, a esta cultura pertenecían, y pertenecemos también nosotros, los potosinos, pertenecían los cantumarqueños. Entonces, ellos eran los que, cuando ya había comenzado la explotación de la plata del Cesosico, ya se estaba formando la ciudad de manera apresurada, ellos seguían yendo desde Cantumarca una vez a la semana, eso dice Alzán, a dejar sus ofrendas a una divinidad que existía en el lugar que hoy conocemos como la Cueva del Diablo. Ellos le decían otra cosa, ellos le decían Muyupunku. ¿Cuál sería la deidad a la que iban a adorar? Ya tenemos una idea de cuál. Hay que determinarlo científicamente, pero por lo menos podemos hablarles de esa deidad. El detalle es que cuando llegan los españoles, ocurren dos fenómenos. Y ahí entra el tema del Cesosico. Es que cuando se trata de Potosí, no puedes hablar de Potosí sin hablar del Cesosico. Esta historia está vinculada a la explotación de la plata del Cesosico. ¿Ya? A ver, lo voy a tratar desde su. El Cesosico era una huaca, era algo sagrado, era una deidad para los caracara. Era una huaca mayor, era la huaca Potoxi, ese es el nombre, Potoxi, de ahí viene el nombre de nuestra ciudad. Todo lo que hoy es Potosí era un inmenso adoratorio, como decir un templo, pero al aire libre. Y la entrada a este inmenso adoratorio era la puerta, la quebrada, que ahora le llaman la quebrada de San Bartolomé, se llamaba Muyupunku. Y punku es puerta, que significa muyu. El muyu son caracoles. Espondilus se llama. Son caracoles que traían desde la costa y que al tiempo de entrar y venerar a su deidad, dejaban el muyu como ofrenda. Y de ahí viene el nombre de Muyupunku. Entonces está totalmente vinculado. Empiezan a explotar los españoles el Cesosico en 1545. Para los caracaras, eso era violar la huaca. La estaban violando a su deidad. Entonces se enojan y hay antecedentes de enfrentamientos armados. Entonces se inventan una leyenda. Ellos dicen que cuando llegó el Inca Huayna Cápac, mandó sus exploradores, que el Ceso bramó, dijo no toquéis la plata de este Ceso, bla, bla, bla. Se inventan esa historia para poder explotar el Ceso. 1545, nos saltamos. 1589, el Ceso ya se explotaba, pero los indios seguían yendo a Muyupunku y seguían depositando sus ofrendas. Entonces había que hacer desaparecer eso. ¿Y quiénes hacen desaparecer? Tenemos nombre y apellido. Primero, los jesuitas, la Compañía de Jesús. Y el nombre es Pablo Joseph de Aziaga, un sacerdote jesuita que llegó a Potosí por esos años, se encontró el culto y él es el que propone que se ponga ahí otro culto. Y eligen a San Bartolomé. Lo ponen a San Bartolomé y luego los jesuitas nos dicen, San Bartolomé ha derrotado al diablo. Ahora ya no hay que adorar
a nadie más que San Bartolomé. En ese entonces, ¿en cuánto tiempo le habrán hecho caso? No podemos determinar. Pero con el paso de los años, nos hemos tragado la historia y ahora la hemos convertido en la parte central de la festividad. Una mentira. No hay que votar esto, es una leyenda. Hay que seguir usando. Forma parte de nuestra festividad. Pero tenemos que saber que es una mentira. ¿O es que tú puedes creer que el diablo vivía en una cueva? Entonces seremos serios, ¿no? Todo esto que estamos diciendo está documentado. Está documentado mediante una carta que el padre Pablo Joseph de Aziaga escribe en fecha 16 de abril de 1599, y esa carta le dirige a su superior, al padre Claudio Acquaviva, que era el provincial de los jesuitas. Ahí como que le informa lo que había hecho en Potosí y le cuenta lo que había hecho en esa cueva. Ese documento es una carta, existe, está en el archivo de los jesuitas, en el archivo central de los jesuitas, y gracias a Dios no lo van a destruir porque ya la han transcrito, esa y otras cartas, y se ha publicado en un libro que se llama Monumenta Peruana, que ha sido recopilada por Antonio de Egaña y cuya copia digital tenemos nosotros. ¿Por qué se llama chutillos? ¿Esto qué es lo que significa esta palabra? Hasta el momento no nos hemos puesto de acuerdo sobre el significado de la palabra. Y resulta que están apareciendo cada vez más significados que están encontrando los investigadores, o bien con el devenir cultural de la fiesta se le ha dado a Chutillo una connotación distinta. Por ejemplo, ¿dónde encontramos documentado la primera publicación sobre esto? Es sobre la fiesta, quiero decir, es este libro del año 1980, de don Antonio Paredes Candia. Aquí, don Antonio Paredes Candia le dedica todo un capítulo a la fiesta de Chutillos, y él rescata la tradición que existía en la década de los 70 todavía, que señala que la festividad se cumplía con 3 días, era el Chutillo, el Mastillo y el Tapuquillo. Y le pone una explicación, ¿no? Dice que Chutillo es el minero disfrazado, eso lo pone don Antonio Paredes Candia. O sea, el minero disfrazado, el que se disfrazaba se disfrazaba de cualquier cosa, se disfrazaba de gaucho, se disfrazaba de soso, se disfrazaba de mexicano, se disfrazaban incluso del santo, de Blue Demon, y Disculpe, bajaban ¿esta hasta la palabra puerta. en qué idioma está? ¿Chutillo? Ajá. A ver, las explicaciones son las siguientes. Unos dicen que es quechua, que vendría de chutay, mientras que illo sería el diminutivo. Chutay, chutir, es sacar la piel, despellejar. Y ese fue el martirio que sufrió San Bartolomé. Los evangelios apócrifos dicen que él murió desollado por órdenes del rey Astiages en Armenia en el año 76. Entonces, bajo esa visión, parecería que es una referencia a San Bartolomé con el diminutivo, chutillo. Otros dicen que es aymara, que igual, illo funciona como sufijo, pero vendría de chuta, que es joven, por lo tanto significaría jovencillo. Pero sigue siendo, digamos, muy simplista el asunto. Por lo menos lo que hizo don Antonio Paredes Candia de decir chutillos a los jinetes que bajaban a la puerta, todavía tenía algún sentido. Han aparecido otras explicaciones. Por ejemplo, se dice que puede ser chutillo una deformación de cusillo. Cusillo fue una divinidad de la alegría, en tiempos preincaicos. No está muy estudiada eso, y de ahí vendría Chutillo. Después viene, a ver, esta otra. Tristan Platt dice que Chutillo es el nombre del poncho ceremonial que se ponían los indios en Macha y en Pocuata antes de partir a la mita de Potosí. Y ellos se reunían en una fecha, el 24 de agosto. El 24 de agosto los indios de Macha y de Pocuata se reunían en esos lugares
para partir hacia Potosí a la mitad. Y lógicamente tenían que pasar por Muyupunco. Entonces, esa es otra explicación. Y finalmente, ahora se le dice chutillo al bailarín de la fiesta. Entonces, pero eso ya es construcción cultural. Esas son algunas de las respuestas. Perfecto. ¿Y en qué momento se incorporan las entradas folclóricas? ¿Cuál fue el primer año de la entrada de Chutillos? 1985. Hay antecedentes de esfuerzos que se realizaron años anteriores, esfuerzos incluso capitaneados por la Corporación Regional de Desarrollo de Potosí, ahora desaparecida, que era una institución pública que supuestamente trabajaba para el desarrollo de los departamentos, había una en cada departamento, pero el año ya está determinado, ya hemos cruzado datos y hemos llegado a una conclusión, el año es 1985. ¿Por qué 1985? Porque ese año Gonzalo Calderón, porque la radio Indoamérica era pasante de la fiesta, aprovecha la popularidad que tenían sus programas radiofónicos. Él tenía 2 programas en ese momento. Uno era Potosinísima y punto, y el otro era Sonido Nuevo. Aprovecha la popularidad de sus programas y él convoca a los colegios a un concurso intercolegial de danzas, yels y bazas. Uno de los requisitos era participar en la entrada, en la primera entrada. Esa primera entrada se realizó el sábado 24 de agosto de 1985, pero solamente participaron 6 fraternidades. Al día siguiente, en el Campo de Marte, que se realizó el concurso de yels y bazas, etc., hubo más colegios, por lo menos 10. Colegios que no habían estado en la entrada ingresaron el día domingo. Eso fue el año 1985. El año 1986 no hubo entrada porque hubo conflictos en el país, hubo estado de sitio. Entonces se suspenden las entradas y el año 1987 vuelve con fuerza porque ya no se presentan 6 fraternidades, se presentan 12. Y al año siguiente, 1988, se presentan 29 fraternidades. En 1990 eran más de 50. Entonces se produce el fenómeno del que habíamos hablado. Claro, y sobre las danzas, ¿cuáles fueron las primeras danzas en manifestarse? ¿Y será que nos puede dar una breve historia de cada una de ellas? Tú dices en la primera entrada. Claro, sí. Estas fueron calcheños del Colegio Nacional Pichincha. Estoy dando por si acaso para que no piensen que es por preferencia, porque yo soy pichincheño. Estoy dando en orden alfabético. Calcheños C, Colegio Pichincha. Diablada de Colegio Pichincha B. Todavía en 1985 llevaba ese nombre. Años después, ese nombre se cambia a Mariscal Andrés de Santa Cruz. Siguiente, Llamerada, Colegio José David Besíos. Después cambia la danza por Salay. Siguiente, Morenada, Liceo de Señoritas Potosí. Ahora se llama Morenada Potosí, también fundadora. Siguiente, Tincuy, del Colegio Particular John F. Kennedy. Y finalmente, los Tobas, del Colegio Juan Manuel Calero. Eso es lo que he podido determinar yo. De esta lista de 6, estamos totalmente de acuerdo con Rocío Calderón sobre 4 danzas. Calcheños del Pichincha, Diablada del Mariscal Andrés de Santa Cruz, Morenada del Liceo Potosí y Tobas del Calero. Estamos totalmente de acuerdo. Donde tenemos dudas, Rocío dice que fueron caporales del boliviano inglés. Yo le digo que no. Y ella dice fueron esos 5. Yo sumo al Besíos y sumo al Kennedy, con la Llamerada y el Tincuy. Entonces, eso es algo en lo que todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Pero esas serían las fundadoras. Muy interesante. Don Juan, y en la actualidad, ¿usted considera que la festividad de Chutillo se realiza por devoción o esto ya se ha ido tergiversando? Yo creo que la devoción ha surgido años después
cuando hubo gente que empezó a dejarse llevar por el misticismo que rodeaba a la figura, que rodea a la figura de San Bartolomé, porque tiene una, gracias a los evangelios apócrifos, tiene una historia muy rica, inclusive en la colonia algunos sacerdotes, y parece que fue el caso de Aziaga, pero sí con seguridad un sacerdote franciscano que fue el que construyó el adoratorio de la Virgen de Copacabana, Alonso Ramos Gavilán, con seguridad que Alonso Ramos Gavilán lo creía. Estos sacerdotes creían que San Bartolomé llegó a América, y por lo menos el padre Alonso Ramos Gavilán cree que Tunupa, que es una deidad andina, era San Bartolomé. Entonces, en torno a San Bartolomé hay mucho misticismo, mucha historia, entonces la gente se ha debido dejar llevar por eso y seguramente ha ganado devoción, lo cual es muy bueno. Pero creo que no son la mayoría, serán muchos, pero no la mayoría. Mientras que la gran mayoría le da bola a la festividad, pero solamente a las entradas, y algunos por las razones equivocadas, ¿no? Entonces, para hablar de devoción, esa es otra discusión. Hay que hablar con sacerdotes. Claro que sí. Don Juan, ya estamos entrando a la recta final de la entrevista. Quizás tengas algún mensaje que dar a todas las personas que lo están viendo en estos momentos. A ver, yo creo que los potosinos necesitamos vivir del turismo. La minería no va a durar para siempre, y además la minería, ahora lo estamos viendo, está ocasionando el desastre del Cerro Rico de Potosí. Yo he encontrado pruebas que demuestran que el Cerro Rico se ha estado trabajando pese a las leyes desde 2011 de manera indiscriminada. Entonces, Dios no lo permita, pero un día vamos a tener una tragedia en el Cerro Rico, y ahí obviamente nos van a replantear las cosas. Entonces tenemos que pensar en el turismo. Y obviamente que la fiesta de Chutillos, la festividad de Chutillos, es muy importante para el turismo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que potenciarla. Entonces, ¿cómo la vamos a potenciar? No como la estamos manejando hasta ahora. Porque no me vas a negar que actualmente la fiesta de Chutillos es una fiesta para los potosinos. Tenemos visitantes del interior, pero la mayoría son potosinos que residen en el interior del país, vuelven, ven las entradas y se van. Algunos tienen casa aquí, ¿no es cierto? Son muy pocos los extranjeros que llegan a ver la festividad, y cuando llegan se asombran y dicen, ¿pero qué es esto? No está en ninguna guía turística, no se promociona afuera, etc. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a trabajar en que Chutillos no sea simplemente a fines de agosto. Hay maneras de que Chutillos, como hecho cultural, dure todo el año. No estoy diciendo bailando. Hay maneras. ¿Cómo? A través de un circuito turístico. Nosotros le hemos propuesto a la gobernación un circuito turístico que podría estar habilitado todo el año y no nos responde. Entonces nosotros no solamente proponemos, también hacemos proyectos, los presentamos. Las autoridades son las que a veces nos hacen caso y a veces no. ¿Será que nos puede dar sus redes sociales por si alguien tiene alguna duda sobre el tema o temas ajenos históricos, por favor? Mira, yo tengo una sola cuenta de Facebook. Yo no soy amigo de tener varias porque creo que eso es falta de personalidad. Así que solo tengo una cuenta en Facebook, solamente tengo una cuenta en YouTube, solamente tengo una cuenta en Twitter, no tengo cuenta en Instagram, ni tengo cuenta en otras redes sociales porque todavía no las he aprendido a utilizar. Estoy siendo muy honesto. Si me quieren buscar en las redes sociales, ponen mi nombre y automáticamente les va a llevar a la cuenta de Facebook, a la cuenta de YouTube y a la cuenta de Twitter. Tengo producidos varios videos sobre temas históricos, diversos temas históricos, de Potosí en su mayoría. En mi cuenta de YouTube los tienen para descarga gratuita. Entonces, simplemente ponen mi nombre y me encuentran. Muchísimas gracias, don Juan José. Ha sido un placer tenerlo con nosotros y será hasta la próxima. Hasta siempre. Without you.